El jinete del caballo blanco. La obra de Jesús se caracteriza por el color blanco. Entonces, el caballo blanco es la representación de Jesús en medio de estos 4 caballos, y si el jinete que montaba en el caballo blanco salió con un arco, es porque va para una batalla, y si se le dio una corona, no dice que llevaba una corona, dice se le dio una corona. Y eso es porque en el momento que salió este jinete a batallar, recibió un reino. Por tanto, el jinete del caballo blanco recibió un trono cuando se abrió el primer sello. Y si salió venciendo y para vencer, es porque salió a pelear a una batalla donde vencerá a sus adversarios. Veamos entonces la descripción completa sobre el jinete del caballo blanco que hizo Juan después que el ángel que estaba con él le dijera que el espíritu de la profecía era el espíritu de Jesús. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Si la voz que hablaba con Juan era la voz de un consiervo suyo, eso significa que aquella voz no era la voz de Jesús, porque Jesús no es consiervo de los apóstoles, Jesús es el Señor de los apóstoles. Y cuando el ángel le dijo a Juan que el testimonio de Jesús era el espíritu de la profecía, Juan vio el cielo abierto y allí estaba el caballo blanco. Entonces el caballo blanco es el espíritu de la profecía. O sea que el caballo blanco es el espíritu de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, porque el caballo blanco es el espíritu sobre el que salió el fiel y verdadero a pelear y a juzgar con justicia. Entonces, el que va montado sobre el caballo blanco es fiel al testimonio y a la verdad de Jesús. Y si Juan vio el cielo abierto, es porque antes de aquel momento el cielo estaba cerrado. Eso significa que cuando salió el jinete del caballo blanco, el cielo había sido despejado de todos los demonios que lo mantenían cerrado. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Según Jesús, los cielos se habían cerrado delante de los hombres por culpa de los escribas y fariseos. Y los escribas y fariseos eran los que interpretaban la ley ante el pueblo. Por tanto, estos eran los predicadores de aquella época. Entonces, si el cielo ha permanecido cerrado en alguna otra época, es por culpa de las malas enseñanzas por parte de predicadores. Eso significa que cuando se abran los sellos, será porque las enseñanzas por las cuales se había cerrado el cielo delante de los hombres ya habrán sido destruidas. O, dicho de otra forma, con la apertura de los 7 sellos se abrirá el cielo y se conocerá la verdad. Y como el fiel y verdadero que va montado sobre el caballo blanco le dieron una corona, entonces este jinete salió para reinar. Y eso significa que juzgará, peleará y reinará con el espíritu de Jesús, porque el caballo blanco es el espíritu de Jesús. O sea que el jinete del caballo blanco, para juzgar, pelear y reinar, utilizará únicamente testimonios salidos de la boca de Jesús. Por eso Jesús advirtió que con su palabra serían juzgados los que no creían en él. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
La palabra que habló Jesús es la que juzgará en el día postrero. Por tanto, el jinete del caballo blanco vendrá en el día postrero para juzgar y batallar en la tierra, utilizando la palabra de Dios que habló Jesús. Porque la palabra que habló Jesús es la que juzgará en el día postrero. Entonces, por ende, el día postrero empezó cuando salió el jinete del caballo blanco para juzgar a los que rechazaron a Jesús y para pelear con justicia contra los que se oponen a las enseñanzas de Jesús. Entonces, si este jinete del caballo blanco viene en el día postrero para juzgar y batallar en la tierra con la palabra de Dios que habló Jesús, entonces este jinete del caballo blanco tendrá que ser idéntico a Jesús en todas sus enseñanzas. Y si este jinete viene en el día postrero para juzgar y batallar en la tierra con la palabra que habló Jesús, entonces este jinete vendrá a este mundo de la misma forma como vino Jesús, como vino Juan el Bautista y como vinieron los apóstoles, porque Dios actúa de la misma forma. Y todos los que han venido para dar testimonio sobre la luz de Dios, siempre han venido a este mundo nacidos de una mujer. Por tanto, el jinete del caballo blanco es un hombre que vendrá en el milenio para juzgar y batallar, utilizando como arma de juicio la palabra de Dios que habló Jesús. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Veamos cuál es la espada aguda que sale de la boca del jinete del caballo blanco. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Una espada aguda y de dos filos es la palabra de Dios que habló Jesús en este mundo para separar la luz de las tinieblas. Eso significa que la palabra de Dios es la espada aguda que sale de la boca del jinete del caballo blanco para herir con ella a las naciones y para pisar el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es el testimonio de la luz de Dios que trajo Jesús, y por defender el Verbo de Dios, muchos han teñido su ropa de sangre, y el jinete que montaba en el caballo blanco con el Verbo de Dios también pisa el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. También por eso el jinete del caballo blanco tenía su ropa teñida en sangre. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos cuáles son los reyes sobre los que reina el jinete del caballo blanco. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los reyes sobre los que reina el jinete del caballo blanco son los 144,000 que reinarán en el milenio. Apocalipsis 24.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces el jinete del caballo blanco, que salió venciendo y para vencer, reinará sobre los que van a reinar con Cristo en el milenio, y los que reinarán con Cristo 1000 años recibirán facultad para juzgar. Eso significa que la facultad para juzgar la recibirán del jinete del caballo blanco, que reina sobre ellos, porque el jinete del caballo blanco que reinará sobre ellos es el que viene en el día postrero, para juzgar y pelear con justicia. Por tanto, los que reinarán con Cristo 1000 años son los ejércitos celestiales que siguen al jinete del caballo blanco. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Todo esto significa que el jinete del caballo blanco posee todos los atributos que caracterizan a Jesús, y por eso toda la descripción que entregue la profecía sobre el jinete del caballo blanco son cualidades que también sobresalen en Jesús. Veamos. Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí tenemos bastante información. El jinete del caballo blanco tiene los ojos como llama de fuego, y sobre su cabeza lleva muchas diademas, y el nombre que lleva escrito solo él lo conoce. Entonces, si el jinete del caballo blanco tiene muchas diademas sobre su cabeza, eso quiere decir que este jinete del caballo blanco llevará muchos títulos sobre él en el milenio, así como Jesús también lleva muchos títulos sobre su cabeza, porque Jesús es el Salvador, el Redentor, el Mesías, el Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, el unigénito Hijo de Dios, el único Maestro, el buen pastor que su vida da por sus ovejas, el Señor, el único camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, el jinete del caballo blanco tendrá muchos títulos sobre su cabeza, que se conocerán en el milenio. Eso significa que este jinete no solo será el jinete del caballo blanco, sino que también será conocido con otros nombres en el milenio. Y si este jinete tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, es porque este jinete fue formado por Jesús en la antigüedad. O, dicho de otra forma, si este jinete es idéntico a Jesús, es porque este jinete estuvo con Jesús en la antigüedad. Y el nombre que tuvo en la antigüedad es el nombre que solo el jinete conoce, porque solo el jinete del caballo blanco sabe quién fue él en la antigüedad al lado de Jesús. Ahora, sabiendo que este jinete es idéntico a Jesús, veamos por qué los ojos del jinete del caballo blanco eran como llama de fuego. Primero veamos cuáles son los ojos del jinete. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios son los ojos del cordero, o sea que los ojos del jinete del caballo blanco son los 7 espíritus de Dios. Ahora veamos por qué los ojos de este jinete son como llama de fuego. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los ojos del jinete del caballo blanco son como llama de fuego, porque sus ojos son las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, si los ojos del jinete del caballo blanco son los 7 espíritus de Dios, y si los 7 espíritus de Dios fueron enviados por toda la tierra, eso significa que los 7 espíritus de Dios fueron enviados por toda la tierra con el jinete del caballo blanco.
Entonces, si el jinete del caballo blanco salió para conformar los ejércitos celestiales, es porque los otros 3 jinetes saldrán a conformar los ejércitos que darán la gran batalla contra el jinete del caballo blanco y sus ejércitos celestiales. Luego continuaremos con los otros jinetes y veremos qué significan sus colores cuando ellos salgan en contra del jinete del caballo blanco. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús.